Nutrirnos del alimento que nos sostiene. Ya ve que un cuerpo hambriento se debilita, ¿verdad? Amén. Y si no come, pues se puede morir. Amén. Se va a morir, pero nosotros venimos a la casa de Dios para alimentarnos, para comer de la palabra y para llenarnos del Espíritu de Dios. Siempre la palabra y el Espíritu van juntos. Son inseparables, ¿estamos de acuerdo? Amén. Son inseparables. Donde está la palabra está el Espíritu del Señor. Donde está el Amén, Espíritu del aleluya. Señor tiene que haber palabra de Dios. Amén. Mucha gente dice, hermano, nos gozamos y esto y lo otro. No hubo ni predicación, ni enseñanza, ni nada. No hubo palabra. Pues yo creo que es un error, porque debe haber las dos cosas. Amén. 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 Son los dos remos que mueven el barquito, ¿verdad? La barquilla. Amén. De lo contrario, un remo nada más va a dar vuelta a la barquilla, usa los dos y va a avanzar. Amén. O retrasa, como sea, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos allí en Hechos capítulo 3, aleluya. Y estábamos terminando el versículo 16. Y queremos, hermanos, que tienen algún comentario, alguna pregunta, un interrogante, con confianza, háganlo, ¿verdad? No se detengan. No les prometo que puedo contestar su pregunta, pero trataremos, ¿verdad? Al cabo hay ayuda, ¿verdad? Hay ayuda. Amén. Para hay hermanos que hacen unas preguntas muy profundas y a veces uno se queda perplejo, ¿verdad? Amén. Como decía un hermano, perplejo y atónito. Aleluya. Bueno, vamos al versículo 17. Aleluya. El versículo 17 en adelante. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aleluya. Vamos a hablar sobre la ceguera espiritual. Amén. ¿Verdad? La consecuencia de la ceguera espiritual. Amén. Me pregunto yo, ¿cuál es el crimen más grande? A veces, ¿verdad? En las noticias sale de el crimen del siglo, o el crimen de la década, o el crimen del día. Pero ¿cuál será el crimen de la historia humana? ¿No ha puesto usted a pensar? ¿Cuál es el crimen más grande que se haya cometido en la historia humana? ¿Ah? No dedicarle tiempo a Dios. ¿Cómo, hermano? No dedicar tiempo a lo espiritual. El crimen más grande fue la muerte de Cristo. Amén. Y fue cometido este crimen grande por ignorancia. Así que hay gente, hermanos, conozco muchos cristianos que se jactan de ser ignorantes. Les gusta ser ignorantes. Yo no fui a la escuela bíblica, yo no estudio solamente lo que Dios me da. Aleluya. Y los oigo hablar y no traen nada. Aleluya. Aleluya. Hablan mucho pero dicen nada. Amén. La cabeza está vacía. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de donde usted obtiene su conocimiento? Nosotros en sí no somos conocimiento, tenemos que recibir el conocimiento. Somos receptores al conocimiento que Dios da. ¿Ok? Amén. Vamos a la escuela. ¿Para qué fuimos a la escuela? Para ser instruidos, para ser enseñados. Fuimos discípulos. Si hubiéramos sabido todo, no hubiera habido necesidad de ir a la escuela. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Y como creyentes, nosotros tenemos que ser receptores del conocimiento divino revelado en la palabra de Dios. Amén. Así es. Ok, la palabra de Dios, Dios la revela por el Espíritu. Dios abre nuestro entendimiento. Pablo comienza, más bien en Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido hechos los cielos, el universo. Por la fe entendemos, o sea, creímos primero y luego vino el conocimiento. Aleluya. Así que la fe trae ¿qué? Iluminación, trae conocimiento, trae revelación, despeja las tinieblas, las ahuyenta. Amén.
Amén, aleluya. Y entramos en otra dimensión, en una dimensión del reino de Dios. Para comprender, aleluya, aquellas cosas que Dios tiene reservada a aquellos que le aman. Amén. Dice, mas ahora hermanos, cuando dice hermanos, ¿a quién se está refiriendo? Pedro. Está refiriendo a los mismos judíos. Amén. No a los gentiles, a los judíos. A ellos se dirige, pero estos judíos acaso no tenían la Torá, no tenían la ley de Moisés. ¿Acaso no hubo maestros en Israel? ¿No hubo acaso profetas en Israel que conocían el futuro, que Dios les reveló grandes cosas? Amén, aleluya. Con todo eso que Dios habló y Dios les reveló, el pueblo continuó ciego. ¿Recuerdan ahí en Mateo 13, cuando Jesús da las 7 parábolas del reino? Y luego aparte el Señor explica a los discípulos aparte. Primero se dirige a la multitud. Amén. Pero luego aparte en secreto toma a los discípulos para darles una explicación, ya sea porque ellos pregunten o ya sea porque fue necesario que Jesús extendiera su explicación sobre aquella enseñanza. Amén. Y le preguntan los discípulos: Señor, ¿por qué les hablas en parábola al pueblo? ¿Por qué no les hablas claramente? Digo, para que oyendo no oigan y viendo no vean y se arrepienten y yo los salve. Pero ¿por qué tiene Dios esa actitud con el pueblo? Porque el pueblo se predispone a no oír a Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Dios no toma la iniciativa de cegar al pueblo. El pueblo toma la iniciativa de endurecer su corazón y no escuchar la voz de Dios. Amén. Así que cuando hay un endurecimiento, hermanos, de corazón, Dios no puede llegar, Dios no puede penetrar. Dios quiere, pero no puede. Sin embargo, la oportunidad está abierta. Se da la palabra por si acaso algún oyente abre su corazón para recibir. Amén, aleluya. Está hablando a los judíos, mas ahora hermanos de raza, no hermanos en la fe. Todavía no eran hermanos en la fe. Ok. Eran hermanos de raza. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué habían hecho? Lo que dice en el versículo 16: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo aprobó. Ustedes no lo quisieron, pero Dios lo levantó. Ustedes lo aniquilaron, pero Él fue triunfante y victorioso. Amén, Contraste, aleluya. ¿verdad? La actitud de Dios es una, la actitud humana es otra. Amén. Aleluya. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Quiénes eran los gobernantes? Está hablando de los gobernantes gentiles. Pilato era un gobernante, Herodes era un gobernante, el César era un gobernante. Pilato estaba representando ¿quién? Al imperio romano. Así que no fueron, como dicen los católicos, que los judíos mataron a Jesús. No fueron ellos solos. Ellos pidieron la ejecución de Cristo, ellos no lo mataron. Ellos pidieron que Jesús fuera crucificado, pero quienes llevaron a cabo la obra de la crucifixión no fueron judíos, fueron gentiles. Así que ambos eran cómplices, tanto los judíos como los gentiles fueron culpables de la muerte del Señor Jesús. Amén, aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aleluya. La ceguera espiritual, ¿qué dice Romanos? Romanos 11, vamos a tomar algunas citas para que vea usted lo que dice Pablo en Romanos 11, aleluya, sobre la ceguera espiritual. Dice así: versículo 10, Romanos 11, 10. Amén. Bueno, desde el versículo 8, como está escrito:
Dios les dio espíritu de estupor. Fíjese quién se los dio, no el diablo, dice que Dios. Amén. Esto es muy importante ver, hermanos. Pero dije anteriormente que el hombre se predispone. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Herodes, Faraón endureció su corazón, tenemos que leer, antes de eso dice que Faraón endureció su corazón. Amén. Primero Faraón tomó la iniciativa de endurecer el corazón y luego Dios dice, ¿quieres ayuda? Ahí está, te voy a ayudar para que endurezcas más tu corazón. Aleluya. Porque no tenía disposición para conocer a Dios, para servir al Dios verdadero. Amén. Vemos el contraste entre él y Nabucodonosor, un rey pagano, asesino, Amén. idólatra. Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor reconoció al Dios Amén, de Daniel. aleluya. ¿Está entendiendo la diferencia de uno rey y de otro rey? Ambos paganos, ambos idólatras. Amén. Dios no endureció el corazón de Nabucodonosor, endureció el corazón de Faraón. Y fue un instrumento. Faraón se convirtió en instrumento en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios usa al diablo también? Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que el diablo le hace los mandados a Dios? Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, Dios no quiere proceder así. Dios quisiera proceder de la forma suave, diplomática, ¿verdad? Aleluya. Con amor para tratar con el ser humano, pero el ser humano no se presta. Muy bien, vamos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Fíjense que Dios, aquí son palabras que se dirigen al pueblo de Israel. Y lo que Pablo nos está diciendo, que el pueblo de Israel está bajo una maldición espiritual. Está bajo una maldición espiritual, bajo una ceguera espiritual. Pero no es que Dios quiso cegarlos. Ellos se predispusieron. ¿Está entendiendo? Y eso no comenzó ahora. Recordemos nosotros la historia de Israel en la Biblia. Amén. Tan pronto Moisés no baja prestamente del monte, y que le dicen a Aarón, haznos dioses. O sea, salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. Cuando salieron de Egipto, en su corazón, en su mente, en su espíritu, se trajeron la idolatría a los dioses egipcios. Amén. Aleluya. No abandonaron, no se convirtieron realmente a Dios. Dios los liberó. Dios hizo milagros extraordinarios a favor del pueblo. Pero el pueblo no se convirtió de corazón a Dios. Alábale. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no tiene la culpa. Ahora, aquella transgresión de ellos ya sabemos que trajo la puerta que se abrió para nosotros los gentiles. Tú no quieres, pero hay otro pueblo que quiere. Amén. Hay otro pueblo que no es tan docto, ni dogmático, ni tan exegético y exigente como tú. El pueblo gentil va a escuchar. Aleluya. ¿Y qué lo cegó? El orgullo. Tenemos la ley, y ese orgullo, eso los enorgulleció. En vez de hacerse ellos humildes y reconocer la bondad y la misericordia de Dios con aquello que Dios les daba, aquel regalo, aquel tesoro tan grande de la palabra de Dios y de Dios mismo, esto enorgulleció su corazón. Y el orgullo, hermanos, si una cosa ciega, es el orgullo. Amén. Te das cuenta cuando cometes cualquier otro pecado. Cualquier otro pecado, pero hay dos pecados que yo me fijo que la gente no se da cuenta que los tiene: el orgullo y la envidia. Amén. Dios, aleluya. El orgullo te afecta en relación con Dios, vertical.
Amén. La envidia te afecta en relación con tu prójimo. Y el orgullo produce la envidia. Y eso es el fundamento de todos los pecados. Recuerda que Lucifer se enorgulleció y dijo: yo seré semejante al Altísimo. Y como eso hizo caer a Lucifer, es el ingrediente, el veneno que siembra al ser humano para hacerlo caer también. Amén. Aleluya. Esto fue mi caída, te voy a dar de este veneno para que este COVID te lo voy a dar. Aleluya. Y tú vas a caer porque vas a caer. Amén. Alábale. Ay, Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué puede ahuyentar pues esto? Bueno, mire lo que dice Romanos, vamos al capítulo 1. Voy a elaborar un poquitito más y luego vamos al otro punto. amén, amén. Romanos capítulo 1 dice, versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, como dice el Salmo 19, los cielos que cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Cuando tú ves algo, tiene que haber alguna luz, algún entendimiento que se filtra al alma. ¿Ok? Tiene que haber, o sea, ese es un razonamiento. La voz del alma, fíjate bien, la voz del alma es el razonamiento. La voz del espíritu es la conciencia. Amén. El alma tiene que razonar a lo lógico, a lo que es lógico. Ahorita estamos viendo, hermanos, el mundo se está desarrollando de tal manera que el hombre no sabe si es hombre y la mujer no sabe si es mujer. Aleluya. ¿Estoy hablando mentiras o es verdad? Amén. A la señora Brown la nombraron el sabio ese Biden, esa pajilla de quién sabe qué, que está allí en la presidencia. La nombró para que fuera jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fíjese, va a tratar con litigios legales muy profundos, examinar muy puntillosamente la Constitución de los Estados Unidos, y cada fallo que dan, hermanos, va a afectar a la nación por años. Amén. Y le preguntó una senadora, interrogándola cuando fue nombrada para ver si era aprobada, Aleluya. que ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Me puedes definir lo que es una mujer? Dijo: no sé. ¿No sabes? ¿Eres mujer y no sabes que eres mujer? Aleluya. Si eso no es ignorancia, no sé lo que es. Dice Pablo, mire, versículo 24. Aquí estamos en el capítulo 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. O sea, Dios tiene, la palabra de Dios usa la palabra cuerdas, nos detiene, ¿ok? A través de la voz de la razón, a través de la conciencia, la voz del Espíritu nos detiene cuando viene la tentación de hacer algo. Amén. ¿Verdad que sí? Hay una voz que te dice: no lo hagas, está mal. Amén. Legalmente está mal y moralmente está mal. Y eso nos detiene. Pero esta gente, hermanos, como no reconocieron a Dios, Dios dijo: ok, diablo, llévatelos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: voy a entregar a este a Satanás para que su cuerpo sea castigado, a ver si se arrepiente y viene a Cristo? Gloria a Dios. Es lo mismo que hace Dios, hermano. Le habla al hombre, le habla al hombre, le habla al hombre. ¿No quieres nada con Dios? Ok, dale shine. Aleluya. El versículo 26
versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del sexo. El uso natural. Lo que Dios, hermanos, designó para el placer, para la reproducción humana, fue el sexo. Y sin embargo, hombres como mujeres cambiaron el uso natural. De igualmente, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y por tercer vez, en el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Una mente que no puede razonar, no puede pensar bien. Lo tuyo, si tú piensas bien, está mal. Cuando yo oigo a estos políticos, algunos de ellos, hermanos, me quedo asombrado. Digo, bueno, ¿en qué mundo vive esta gente? Aleluya. Son universitarios, saben hablar, hablan con elocuencia de palabras, tienen una palabrería tremenda que lo deja usted pasmado, pero un razonamiento tonto, torcido, estúpido, al revés, Aleluya. boca abajo, etcétera. Gloria a Dios. No puede ser. Pues sí es. Aleluya. Esa es la ignorancia de cual está hablando Pedro acá. Ok, pudiéramos hablar más Aleluya. de esto. La ignorancia lleva al hombre a caminar a tientas. Mire Hechos capítulo 17. Vamos a ver allí cuando Pablo va a los atenienses, filósofos, gente muy educada, gente que sabía pensar con profundidad, que sabía hablar con profundidad, que sabía escribir con profundidad. Ok, dicen por ahí, no sé si esto es verdad, usted va a juzgar lo que yo le digo. Dicen que la gente grande habla de ideas, la gente mediocre habla de cosas, y la gente pequeña habla uno del otro. Así que cuando usted escucha chismosos Aleluya. hablando del prójimo, créalo que esa gente no es muy inteligente. ¿Ok? Amén. Usted no me quiere creer, bueno, ya usted, yo Aleluya. respeto su creencia, pero Alabanza a Dios. estoy refiriéndome a estos filósofos, ¿verdad?, a los cuales Pablo se está dirigiendo en Corintios. Ok, yo estuve en Atenas, Grecia. Fui a este lugar del Areópago, donde se congregaban los sabios para discutir, para debatir sobre temas profundos, sobre el amor, sobre la inmortalidad, sobre tantas cosas, ¿verdad?, que disputaban. Y Pablo fue allí y dice que su espíritu se deshacía por ver la idolatría que había allí. Pablo les da un discurso tratando de iluminarlos, tratando de traerlos a la luz, a la verdad, al conocimiento de la verdad de Dios. Amén. Eres tan sabio y a la vez estás en una ignorancia tan profunda, en una ceguera espiritual. ¿Saben por qué, hermano? Porque más sabio que estos ciegos es el diablo, que los ha cegado y los ha esclavizado, ha tomado su mente, sus facultades mentales, y les ha insertado les ha puesto otro disco allí, otro chip. Aleluya. Ok, y el chip está torcido, hermanos, y los ha hecho creer cosas absurdas, prepósteras, increíblemente prepósteras, y la gente cree que, oh, me aviento, wow, debieras escucharme para que escuches mi sabiduría. Aleluya. Santo Dios, aleluya.
Alabado sea Dios. Aleluya. Dice así el versículo 17, bueno, desde el 16, Hechos 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí, estamos en Hechos 17, versículo 16 en adelante. Ok. Y luego el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, eran, ¿verdad?, ciertas corrientes de filosofía que había. Dice, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Un pensamiento nuevo, una idea nueva, algo novedoso. Por lo menos estaban buscando algo, ¿verdad? No estaban tan estancados como los podemos creer. Aquí ven ustedes la ignorancia profunda, hermanos, del mundo. Esto refleja en un microcosmo, ¿verdad? Reducidamente, refleja el pensamiento del hombre, la filosofía del hombre. Ve usted, por ejemplo, en Silicon Valley, ahí en California, se han levantado muchos genios, ¿verdad? Y algunos de ellos han salido y se han hecho multibillonarios con su creatividad, con sus invenciones tecnológicas, científicas. Y nos quedamos pasmados al ver, oiga, yo no sé ni cómo cocinar frijoles, hermano, y estos hombres y van a la luna y fabrican carros y hacen tantas cosas. Yo no sé arreglar un flete, hermano, y oiga, bueno, son mentes muy avanzadas. Amén. Pero tan avanzadas están que están retrasados, todavía no comienzan. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Allí comienza la sabiduría. No el conocimiento, no la información, la sabiduría es otra cosa. Saber razonar, saber juzgar, saber emitir un juicio correctamente dentro de los parámetros divinos y humanos para hacer lo correcto, para hacer la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. La ignorancia, hermanos, es algo terrible. Es peor que el ciego. ¿Cómo? Es peor que el ciego. Es peor que un ciego. Es peor que un ciego. Exacto, hermano. Exacto. Por lo menos el ciego reconoce que está ciego. Y estos se creen, estando ciegos, que ven y no ven. No ven la verdad. Aleluya. Y vemos el contraste de la ignorancia con la sabiduría. No les voy a leer, pero si usted lee el capítulo 1 al capítulo 9 de Proverbios. Amén. ¿Escrito por quién? Salomón. ¿Quién era Salomón, hermanos? Un donadie, ¿eh? Un ignorante, un analfabeta. No, hermanos, el hombre más sabio que ha existido y que existirá. El hombre de grandes conocimientos y tan conocimiento que se desvió de Dios y por un tiempo se hizo un idólatra, tratando, ¿verdad?, de hacer amistad con el mundo. Se acostumbraban que los reyes se emparentaban, ¿verdad?, con otros reyes para guardar la paz. Se casaban con las hijas, con sobrinas, etcétera, ¿verdad? Y es lo que hizo Salomón. Pero estas mujeres no dejaron su idolatría, la introdujeron a Israel
y Salomón fue culpable de ello. Ve usted cómo también, hermanos, la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado y mantenerse renovado, frescamente renovado, iluminado con la palabra de Dios. Y no, que no falte el temor de Dios en nuestros corazones. Porque créanme, hermanos, el pueblo de Dios a veces comete unas burradas. Predicadores también. Aleluya. Disculpe mi lenguaje, hermano, si mi lenguaje suena un poco tosco, ¿verdad? La verdad duele. Yo tengo esta cultura aquí. El blanco es una persona muy franca, muy directa, y el latino a veces se ofende con una palabra, con otra, y el blanco no. Él habla, y si te ofendes, ahí da tu problema. Y uno, aunque no quiera, ¿verdad? Aunque soy latino, pues uno levanta algo de esa cultura, ¿verdad? Y a veces hay hermanos que, bueno, aleluya. Alabado sea Dios. Muy bien. Sigamos otra vez allá en Hechos capítulo 3. Aleluya. Dice: pero Dios ha cumplido, versículo 18. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Una de las cosas de Dios, una característica de Dios, es que Dios siempre cumple. Amén. Nunca falla. Cuando la mujer se casa, trae muchas expectativas del matrimonio. Es una característica de su mujer, de la mujer. Yo sé, porque yo también tengo mujer, ¿verdad? Una hermana en Venezuela, el Señor le habló, era soltera, y pues la juventud, los muchachos se quieren casar, las muchachas también, ¿verdad? Y esta hermana le pedía al Señor un esposo, y un día vino una profecía que Dios le iba a dar un príncipe para esposo. Eso me lo platicó ella a mí y a mi esposa, ¿verdad? Cuando dijo un príncipe, dijo: Padre Santo, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, un príncipe. Y ella pensaba que era hijo de un rey, ¿verdad? Y un hombre educado, un hombre con posición, un hombre con dinero. Dijo: hermano, yo me hice toda clase de ilusión, y que va llegando este predicador pobrecito allí. Ese era el príncipe que el Señor le hablaba. Aleluya. El Señor le estaba diciendo que era un príncipe espiritual para Dios. A veces, por eso es que la profecía a veces cuando nos desilusiona, porque no sale como nosotros pensábamos. Dios habló, sí, Dios habló, pero ¿cómo lo entendiste tú? ¿Cómo lo definiste? Un pastor de Dallas, un americano, me dijo que ellos no tenían hija y quería una hija, y el Señor le dijo: yo te voy a dar una hija. Para esta fecha te voy a dar una hija. Pues sí vino la hija, pero muerta. Dios le dio la hija, Dios no le mintió, nada más que nació muerta. Ve cómo están ustedes, mire cómo es eso, hermano. Pues así fue. Él se hizo ilusiones de una cosa, no siempre como nosotros acomodamos. Yo, mire, les voy a platicar algo. Yo me soñé que iba a ser billonario, hermano. No, en serio, tuve 3 sueños seguidos. 3 sueños seguidos. Hasta ahora no soy ni millonario, mucho menos billonario. Aleluya. ¿Cómo nosotros, Dios nos habla de dinero? Es dinero. ¿Y cómo sabes que no es otra clase de bendición de la cual Dios te está hablando? Amén, aleluya. Pero nosotros definimos las cosas en cierta forma, y eso es lo que nos lleva al error. Ve, eso le pasó a Israel. Cristo se presenta en el Antiguo Testamento como el rey que viene en gloria. Aleluya. Como el rey que viene con poder, que va a reinar. Cuando llegó Jesús a los suyos,
Pues no le conocieron, pues tú eres un bastardo en primer lugar. Tu padre no es Josué, ya lo sabemos. Amén. Tu madre salió encinta fuera de orden. Y tú eres un pobre carpintero. ¿Cómo que rey de los judíos? No, mira, tres. Aleluya. Dios, aleluya. Amén. Amén. Pues la Biblia habla que vendrá como rey, pero no en su primer venida. Aleluya. Ahí es donde nosotros nos equivocamos. Hello. Aleluya. Amén. Ahora nosotros viviendo 2000 años después, ahora entendemos de que hablaron los profetas. Pero en aquel tiempo cuando Jesús vino, no cree usted que era fácil entenderlo si no fuera por revelación de Dios. Amén. Por eso el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, hermanos, Dios cumple a su tiempo. ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿Qué nos dice ahí? A ver, ustedes que conocen bien la palabra. Porque Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ok, ¿cuándo envió a su Hijo? Cuando vino el cumplimiento del Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Amén. Dios no se retrasa, Dios no llega tarde, los tardíos somos nosotros. Bueno, comenzando conmigo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Ya ve que ya no subía al púlpito por dormilón. Dios nunca llega tarde. Él hace las cosas a su tiempo. Él espera que el ambiente, que la circunstancia, por ejemplo, se profetizó que Donald Trump iba a servir 2 términos como presidente. Y lo hablaron personas, profetas de Dios, hombres que yo respeto, que yo creo en su ministerio. Pues sí va a servir 2 términos. Yo creo que va a servir el 2024. Yo creo que él va a ganar. Tengo convicción de que va a ganar la presidencia. Pero lo que Dios no habló es que esos 2 términos eran consecutivos, que iba a haber un intervalo entre los 2 términos. Amén. ¿Está entendiendo? Y ahí es donde nosotros tropezamos. Pero ¿cómo es esto y cómo es lo otro? Y no, son falsos profetas y puras mentiras. Y luego salimos todos confundidos. Amén. Pero si aprendemos a madurar y a esperar el cumplimiento del tiempo de las cosas. Amén. Dios te hace una promesa a ti, espera. Dios le hizo una promesa a Abraham: te voy a dar un hijo. Pues apúrale, Dios, ya tengo 75 años, soy un ruquito ya. Y mi esposa no es una muchacha de 15, 18 años, ahí me está pisando los talones también. Y Dios con calma y con calma y con calma y con calma, hasta que le dijo Sara: oye, pues mira, la Sara, la criada, no está tan fea que digamos. Si se pone lipstick y algo apretadito allí, mira. Aleluya. Y el pobre Abraham, inocente, ¿verdad? Víctima, cayó. Y le dijo Dios: no, Abraham, estás equivocado, mijo. ¿Por qué Dios no le estorbó? Es otra cosa que nosotros preguntamos. Si Dios sabía, no, si Dios sabía. ¿Por qué Dios no estorba siempre en todas las cosas? No. Aleluya. Y Dios no siempre dice sí, a veces que Dios dice no. Aprendamos eso. Amén. Aleluya. Nosotros no vamos a manejar a Dios. Amén. Dios no va a hacer las cosas conforme nosotros las razonamos. Amén. Nosotros tenemos que pedir sabiduría del cielo y Él va a hacer las cosas a su tiempo. Alabe a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios ha cumplido así lo que antes había
anunciado por boca de todos sus profetas. No fue un profeta solamente. Isaías habló de ello. Amén. Capítulo 53. Miqueas habló de él. Amén. Aleluya. Ezequiel habló de él. Amén. Moisés habló de él. ¿Recuerdan ahí en el capítulo 18 de versículo 16 en adelante de Deuteronomio? Cuando Dios le dice, profeta. Vamos a ver para no mal citar la palabra, profeta como yo te levantaré Jehová. A ese lo vas a oír, y si no lo oyes ya lo verás. Dice capítulo 18 versículo 15, profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que te pedí, lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aleluya. Está apuntando a la persona de Cristo Jesús. Hubo muchos profetas, pero el profeta de profetas, Cristo Jesús. Amén. Ok, y todos los profetas de Dios hablaron por el Espíritu de Cristo, lo que ellos hablaron. Amén. Dios ha cumplido ahora esas profecías que habló Moisés. ¿Cuánto? 1500 años antes de Cristo está Moisés hablando esto. El salmista David, Salmo 22, Salmo 69, está hablando de la persona de Cristo. David también fue profeta, además de ser rey, ¿verdad? Y sacerdote, fue profeta, y él habló de Cristo. Amén. Y luego tenemos al profeta mesiánico, diríamos, porque habló mucho del Mesías, Isaías, el profeta. Amén. ¿Verdad? Uno de los grandes, de los mayores, profetas mayores, habló acerca de Cristo. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Cuánto les gusta el padecimiento, hermano? ¿Hay algún voluntario? Yo le doy mis deudas. Cristo no podía evitar, hermanos, el padecimiento. ¿Sabe usted que el ser un sacerdote, qué hacía el sacerdote, hermanos? Ofrecía sacrificios. ¿Qué hizo Jesús? Ofreció. ¿Qué digo Jesús? A mí nadie me quita la vida. Amén, aleluya. Yo la doy, yo la entrego. Alabado. Pilato, muy fanfarrón, le dice, si yo te puedo dar la vida y quitártela, mira. Aleluya. Alabado sea Dios. Jesús le dijo, ninguna autoridad tuvieras tú sobre mí si no te fuera dado de arriba. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. El padecimiento de Cristo, hermanos, era imprescindible, era inevitable. La palabra nos habla en varios pasajes. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2 habla de los padecimientos de Cristo. Capítulo 2 versículo 10 dice de Hebreos, porque convenía, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, eso es a ti y a mí, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. O sea, Dios llevó a cabo una obra completa, no que Cristo no fuera perfecto,
Pero la obra de Cristo tenía que ser perfeccionada, terminada, concluida, acabada. No dejarse inconclusa. Amén. Amén. Perfeccionarse por medio de ¿qué? De las aflicciones al autor de la salvación. Si Cristo padeció, ¿qué crees tú? ¿Que nosotros somos mejores que Él? No digo Jesús que el siervo no era mayor que su Señor. Si nosotros no padeciéramos, solo Cristo padeciera, entonces nosotros seríamos mayor que Él. Seríamos exentos. Pero Cristo nos ha permitido el honor, fíjense bien, el honor de padecer por causa de Él. Alábele, porque esto es bueno, porque hay galardón, hermanos, con el padecimiento. ¿Qué es padecer? Es sufrir, es angustiarse, es experimentar dolor, angustia, humillación, quebrantamiento. Eso es padecer, pero padecer no por nuestros caprichos. Se metió un hermano, supuestamente era hermano, a la cantina y le dieron allí unas bofetadas, ¿verdad? En el hociquisqui, dijo uno, y que había padecido por la causa de Cristo. No, que padecer por la causa de que estaba viendo las estrellas por telescopio, ¿verdad? Y le dieron y que por la causa de Cristo. No, hermano. Ay, mi marido me pegó, mi marido. ¿Y por qué te pegó, mi hijita? ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? ¿Estabas orando por él? ¿Le estabas haciendo cariño, besándolo y de repente se endemonió? Claro que de ninguna forma justificamos esa reacción, de ninguna forma, pero asegurémonos que si padecemos es por la causa de Cristo, ¿ok? No por entrometernos, como dice la Biblia, en lo ajeno, en lo que no nos importa. Eso no le incumbe a usted, eso no es su vida. No se ande metiendo en problemas ajenos. Que la hija del vecino y de la vecina dice, ¿y a usted qué le importa? Amén, aleluya. Usted tiene hijas, cuide las suyas, hombre. Amén. Ya. Usted no sabe cómo el vecino vive, no sabe nada. No se meta. Amén, Pues, aleluya. yo me estoy saliendo ya de... Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 14, estamos en Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, destruirlo, acabar con su poder. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y luego dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles caídos no tienen salvación. Cristo no murió por ellos, no derramó su sangre por ellos, ¿ok? La derramó por ti y por mí, por los seres humanos, aleluya. Así que era imprescindible que Cristo, hermanos, padeciera, aleluya. Capítulo 5 de Hebreos, me tienen un poquito de paciencia. Amén. Capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne. Esto es muy importante, hermanos, saber que Cristo padeció no solo en el espíritu, padeció en la carne, en el cuerpo humano. Amén. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, sujeción absoluta, total, incondicional al Padre. Es lo que tú y yo tenemos que aprender, a someternos. A veces padecemos porque no nos sometemos. Amén. Yo estuve en el servicio militar y allí había que someterse. Amén.
Ok, decían en inglés, there's the right way, there's the wrong way, and there's the army way. Hay la manera correcta, la manera incorrecta, y hay la manera del ejército. Aquí estás en el ejército, le vas a hacer bien o mal como nosotros te decimos. Muchos de los que la policía ve, hermanos, mata y golpea y todo eso, es porque no saben someterse. No digo que la policía siempre está justificada, no es verdad. Hay policía que es brutal y lo que usted quiere y arrogante, etcétera. Pero muchas veces porque la misma gente provoca al policía. Sométete, sujétate. En el servicio a Dios, sujétate, sométete. Yo he sido pastor, hermanos, y ay, Dios mío, hay congregaciones, las he dejado ni me he despedido de ellas. Se los digo literalmente. Allá en Michigan, en Grand Rapids, Michigan, estaba de pastor. No, hermano, yo estaba pastoreando no ovejas, eran alacranes y cascabeles, hermano. No, se los digo de en serio. No, dije, con este pueblo yo no puedo hacer nada. Aleluya. Si no oyen la palabra de Dios, no me oyen a mí, olvídate. Goodbye, me vine. Regresa a casa. ¿Cómo? Regresa a casa. Sí, no, hermano, olvídate. La sumisión, la humildad, la sujeción nos lleva a grandes lugares. Amén. Hay victoria, hay bendición, hay prosperidad espiritual. Amén. Cuando aprendemos a ser sujetos. Una de las cosas, una vez yo estaba pasando por una prueba muy grande y oraba al Señor, le decía: Señor, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste para sufrir tanto, para padecer tanto? ¿Cómo pudiste hacerlo? Porque Cristo lo que padeció, no lo padeció como que era Dios, hermano. Él lo padeció como humano, ¿me estás entendiendo? Amén. Cristo no usó sus atributos divinos para aquietar, hermanos, el dolor. No, Él lo usó, Él sufrió como cualquier ser humano. Amén. ¿Cómo lo hiciste? Y la respuesta que el Señor me daba a mi entendimiento es: me sometí al Padre. Aleluya. Me sometí del todo al Padre, a la voluntad del Padre. ¿Recuerdan que en el jardín Jesús oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la amargura, el dolor que le esperaba? Él sabía, él estaba consciente, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Aleluya, alabado sea Cristo. Eso es algo tremendo, hermano. Eso es algo tremendo. No crea que el hermano Jauregui se somete fácilmente, que soy una ovejita, así muy, no se crea, no. Si respingo también, hermano. Aleluya. Me endemonio también, dicen los puertorriqueños, me enojo. Soy humano, soy carne. Amén. Siento. Amén, aleluya. Y me quejo y hay cosas que no me gustan. Gloria a Dios. Y el Señor me enseña: vas a pasar por aquí porque vas a pasar por ahí. Amén. Ay, Señor, pues yo no sabía que el desierto estaba tan desértico así. Aleluya. Amén, aleluya. Cristo padeció, hermanos, por ti y por mí. Alábale. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. Amén, amén. Muy bien. Vamos a ver si podemos ir al otro paso. Versículo 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabe lo que significa la palabra arrepentirse y la palabra convertir? ¿Alguien me puede decir? Arrepentir es como arrepentirse algo y ya no repetir, hacer el mismo error. Muy bien, está bien.
¿Alguien más? Es, Arrepentido, ¿qué significa? es volverse, ¿no? Darse la vuelta, o sea, ir caminando. Bueno, eso es convertirse. Eso está bien para la palabra convertirse. Pero antes de convertirse tiene que arrepentirse. Y aunque parecen sinónimos los términos, ¿verdad? Pero arrepentidos, ¿qué significa arrepentir? Como sentir un profundo dolor en nuestro corazón, ¿no? Ok. Tiene, ¿verdad? Cierto reconocimiento de que hice mal, ¿verdad? Hice mal y me arrepiento de haber hecho aquello. Me duele en el corazón, en el alma, haber cometido este error. ¿Cuántos cometen errores? No cometen errores. Nomás un hermano. Los demás no cometen errores. Qué bueno, hermano. Los que no cometen errores, quiero hablar con ustedes para que me enseñen cómo no cometer errores. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Sabe lo que dice en Jeremías 6:16? Dice: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Pero ¿qué dijo el pueblo? No. Caprichoso, terco, ¿verdad? El Señor nos habla, hermanos, a recapacitar. Un momento, ¿verdad?, de reflexión. No siempre justificar lo que nosotros hacemos, es una tendencia humana. Cuando nosotros somos heridos, nos quejamos y siempre contamos nuestro problema. Hermano, el hermano me dijo esto, y sí, pero ¿qué hiciste tú? A mí me importa poco lo que tu hermano hizo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué dijiste? Aleluya. ¿Cómo provocaste una situación? Mi marido, mi mujer. ¿Y tú qué hiciste? ¿A poco muy santito, muy? Aleluya. ¿Te arrepientes? Sí, de haberme casado, dijo uno. Uno se arrepiente del día siguiente, ¿verdad? Y otros años después, y otros dicen: no, pues si es el martirio lo tengo que seguir. En Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, parece que nos da una idea de cómo el pueblo de Dios, Israel, se convertirá arrepentido al Señor. Dice Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Este es un arrepentimiento del pueblo. Mirarán a quien traspasaron. Amén. Pablo nos habla allí en Romanos 11, donde estábamos leyendo más adelante, cómo Dios envió una ceguera espiritual a Israel, porque ellos rechazaron al Mesías. No les gustó cómo Dios envió al Mesías. Lo querían a su manera, lo querían diseñado a su manera, y lo rechazaron y lo crucificaron. Amén. Y hasta ahora el pueblo en sí, excepto aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, el resto le rechaza hasta el día de hoy. Amén. Y esa es la ceguera espiritual que tiene el pueblo. Pero un día, cuando el Señor aparezca en las nubes, Aleluya. y vean al que traspasaron, llorarán y lamentarán por haber crucificado al Hijo de Dios, Aleluya. Alabado sea Cristo. haber cometido el crimen más grande de la historia. Ahora, hay quienes se arrepienten cuando van a la corte. Han cometido un crimen
y luego se arrepienten, pero no porque les pesa haber cometido, sino por la prisión que les espera. Amén. Esa es otra clase de arrepentimiento, ¿verdad? Hay dos clases de arrepentimiento. Amén. Una es porque sinceramente sabes que cometiste una infracción tan grave que molestaste la vida de alguien o de varias personas. Destruiste esas vidas, sus esperanzas, su gozo, su paz. Y otra cosa es que te arrepientas porque sabes que te espera la cárcel. Amén, aleluya. Hay un caso en la Biblia que ustedes conocen bien. En Mateo 27. En Mateo 27 tenemos el caso de Judas Iscariote, quien entregó al Señor. El versículo 3 y el versículo 4. Mateo 27, versículo 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era ¿qué? Condenado. Fíjese, primero dice viendo que era condenado. No le pesó por causa de que era Jesús, el Hijo de Dios. No, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Está confesando su pecado, pero no alcanza perdón. Amén. ¿Por qué no alcanza perdón Judas? Fíjese bien a quién él va, arrepentido. No va a Jesús. Amén. Va a los sacerdotes. Después de la consecuencia. O sea, no es suficiente el arrepentimiento. Es necesario la conversión, el tornarse y saber a quién te vas a tornar. Amén. Él no se tornó a Jesús pidiéndole perdón. Una mujer vino a Jesús y dice la Biblia que se hincó a los pies de él, llorando. Una mujer pecadora. Aleluya. Gloria a Dios. No, la Biblia no nos dice qué pecado era, pero una mujer pecadora. Ella con lágrimas regaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Ah, pero ahí está el acusador. Si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer es. ¿Quién está a su lado? Alabado sea Dios. Jesús, para Jesús no era pecadora. Para Jesús había sido pecadora. Amén, aleluya. Allí dejó de ser pecadora. Gloria a Dios. Para el fariseo, el pecado nunca es perdonado ni olvidado. Pero qué bueno que Cristo no nos juzga como nosotros juzgamos unos a los otros. Amén, alabado sea Cristo. Alaba a Cristo, aleluya. Judas volvió, hermanos, el dinero, arrojando y diciendo: yo he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros allá? Ese es tu problema. Si tú te sientes redarguido, arrepentido, condenado, a mí, ¿qué me importa de ti? Oiga, y esos eran los sacerdotes, fíjense, los que debían interceder por el pueblo. Dios tenga misericordia de un pueblo cuando hay ese tipo de sacerdotes, o de pastores, o de predicadores, de evangelistas, ¿verdad que sí, hermano? Que no les importa tu futuro, nomás echa para acá el dinero y ¿qué me importa a mí quién seas? Alabado sea Dios. Aleluya. ¿De qué me voy a arrepentir y de qué por qué me voy a convertir? Cuando yo siento dolor en mi corazón. Cuando dice en Hechos 2:37, Hechos 2:37, aleluya, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Este es el único pasaje en la Biblia que yo sé que se usa este término, compungidos de corazón. Compungidos es sentir como un piquete, como una punzada en el corazón. Y digo esto por esta razón. En muchas iglesias se predica la palabra, un mensaje, o más bien un sermón seco, ¿verdad? Di una palabra: Jesús, te acepto como mi Salvador, amén. Yo no digo que no hay gente allí que es sincera. Hay gente que es sincera y que está orando de corazón, ¿ok? Amén. Pero creo que debe haber, hermanos, el ingrediente de sentirse redarguido, adolorido. Amén. Por el pecado que yo cometí ofendiendo al Señor. Amén. Yo ofendí al Señor, yo lo abochorné, yo avergoncé a Dios con mi comportamiento y me avergoncé a mí mismo. Amén. Y yo contristé a Dios, yo contristé su espíritu. Amén. Ok, eso es lo que significa compungido de corazón. Para que la persona se convierta, tiene que sentir arrepentimiento, tiene que sentir un dolor en su corazón. Y no digo que necesariamente sea un dolor profundo que lo haga llorar. Hay gente que se convierte a Cristo y no llora. Está bien, allá Él y el Señor, el Espíritu Santo hace la obra, no yo. Ni voy a juzgar a alguien porque llora o no está llorando. ¿Me está entendiendo? Amén, aleluya. Porque está derramando lágrimas o no, eso no es asunto mío ni de usted, no juzguemos. Amén. Pero sí digo, ¿verdad?, que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Amén. Y una vez arrepentido, como el hijo pródigo, me volveré a mi padre. Amén. ¿Qué lo hizo a él regresar? Y yo confío que aunque yo he hecho mal, mi padre es bueno. Amén. Mi padre es misericordioso, mi padre me ama. Amén. Aun cuando yo lo he traicionado, yo le he faltado, yo he despilfarrado y derrochado todo su dinero. Amén. Pero yo conozco el carácter de mi padre. Amén, aleluya. Y nosotros no vamos a confiar en nosotros cuando nos convertimos a Él. Vamos a Él porque sabemos que Él es misericordioso. Amén, aleluya. Que Él santifica, que Él justifica, gloria que Él perdona. Y que Él nos recibe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, tengo una pregunta. ¿Cómo no, mi hermano? ¿Debe el cristiano practicar el arrepentimiento y la conversión? Como creyentes, sí, hermano. Cuando nosotros le faltamos a Dios. Bueno, mire, yo cada vez que me hinco le pido perdón al Señor. Por lo que haya hecho o no haya hecho. Amén. Por lo que esté consciente o no esté consciente. Amén. Yo le pido al Señor, no por los pecados originales o el pecado original. Miren, hermano, no es los pecados lo que condenan, es el pecado. ¿Ok? Es el pecado. El pecado más grande, ¿cuál creen ustedes que es? No creer en Él. Exacto. Al no creer, al rechazar a Cristo es el pecado más grande. Porque sea adulterio, asesinato, lo que sea, Dios lo perdona. A eso vino Jesús. La función de mayor adiestramiento para nuestro Señor, la mejor pericia que Él tiene es perdonar pecados. Amén. Siempre y cuando haya arrepentimiento y conversión a Él. Me voy a tornar a Él. Voy a darle la espalda al pecado. Ahora, yo no ando en malos pasos, pero le fallo al Señor. A veces una actitud con mi esposa, con mis hijos, con el hermano, con la hermana, lo que sea, equivocada, le pido al Señor perdón. A veces le pido perdón a mi hermano, a mi hermana, etcétera. Pero el pecado original por el cual Cristo nos salvó, nosotros tenemos que creer que ya eso está olvidado, está sepultado. Que Cristo, no tenemos que arrepentirnos por ese pecado cuando fuimos salvos, hermano. Ok, aquello ya Cristo lo perdonó, aquella vida pasada Cristo la olvidó. Aquellos pecados quedaron sepultados en la profundidad del mar. Y Cristo no se vuelve a acordar más de ellos.
Pero ahora en el correr de la vida, si yo le fallo al Señor, si yo resbalo, si yo me aparto, yo debo de venir a Cristo creyendo que Él me perdona. Ahora hay una línea muy delgada allí en cuanto a lo que es remordimiento y lo que es un sentir de condenación. El Espíritu Santo nos redarguye: estás mal, hiciste mal, pide perdón, le pedimos perdón al Señor. Pero el diablo te va a acusar: ya no tienes perdón, eres un miserable, eres un cuitado, tú no mereces perdón, tú estás condenado, deja a Dios, ya Dios no te oye. Eso es malo, ¿me está entendiendo? Eso es malo y peligroso. No se deje creer de esa voz de Satanás. Cristo está siempre. Si te perdonó antes de conocerle, ¿cuánto más ahora que le conoces? Ahora que eres hijo. Si siendo enemigos de Él, antes de convertirnos, nos perdonó, ¿cuánto más ahora que somos hijos de Él? Amén, aleluya. Amén. ¿Contesté la pregunta, mi hermano? ¿O quiere elaborar un poquito? Sí. Sí, hermano, mire, yo estudiando lo que es los idiomas originales, ¿verdad? El hebreo y el griego, descubrí que el arrepentimiento, según la Biblia, es tomar una decisión de dejar lo malo que estamos haciendo, Sí. para comenzar a hacer lo bueno que Dios nos pide que hagamos. En otras palabras, es un cambio de mentalidad. Amén. Ese es el arrepentimiento según la Biblia, como lo explican los profetas. Deja de hacer lo malo. Amén. Y comienza a hacer lo bueno. Está diciendo, en otras palabras, arrepiéntete. Sí. Es una decisión, el arrepentimiento es una decisión que se toma de dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Amén. Es un cambio de mentalidad. Ahora, la conversión es diferente. La conversión es: yo voy en dirección al sur, digámoslo así, hacia el infierno. Y Dios dice: no sigas más por ese camino, te voy a dar un GPS diferente. Vete en dirección al norte, que es donde yo estoy. La conversión tiene que ver con dar una vuelta completa y seguir en dirección contraria a donde yo iba. Eso es la conversión. Amén. Y los profetas siempre decían al pueblo: arrepiéntanse y conviértanse. Otra palabra para conversión es: vuélvete a Dios, porque tú ibas en dirección contrario en el pecado. Ahora vuélvete, hazte la vuelta y ve a Dios. Entonces el arrepentimiento pues es, ¿verdad?, la decisión que la persona toma de dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Es un cambio de mentalidad, hermano. Sí. Y la conversión es dejar de ir en esa dirección, ¿verdad?, hacia el infierno, hacia lo malo, haciendo mi propia voluntad, y darme la vuelta completa, ir en dirección al norte, en dirección a donde está Dios, es volverse a Él. Amén, amén. Y esos dos, vamos a decir, factores son los que la iglesia necesita practicar siempre: el arrepentimiento, o sea, pedir perdón y perdonar, hermano. También nos torcemos, nos equivocamos, a veces pensamos que estamos bien y de acuerdo a la Biblia estamos mal. Estamos estudiando la iglesia, las 7 iglesias del Apocalipsis, y Cristo le está diciendo a la iglesia, ¿verdad?, arrepiéntete, vuélvete a mí, conviértete. Pero le está hablando a la iglesia que se arrepienta, que se convierta, que se vuelva a Él, porque si no va a venir juicio. Gracias. Sí, hermano. Una forma, yo creo que lo podemos ilustrar cuando un hombre deja a su mujer por otra y está viviendo con esta y está indeciso: regresaré. Debes de regresar a tu primer mujer. ¿Está entendiendo? Debes de regresar, o viceversa. La mujer puede hacer lo mismo, ¿verdad? Comete un error, comete fornicación, adulterio, llámele como sea. Arrepentirse es dejar de hacer lo que estaba haciendo y tornarse a donde comenzó. Es lo que está diciendo el pastor. Y ese cambio de mentalidad es cambio de actitud también, ¿verdad? Nuestra mente, por eso dice, ser
transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, hermano. ¿Qué significa, maestro de enseñanza, ser hijo de hombre? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa un poquito ser hijo de hombre? ¿Será que fallamos a cada momento? ¿Qué significa hijo de hombre? Ser hijo de hombre. Bueno, ¿en qué sentido lo está hablando? Si se está refiriendo a Cristo. No, a lo terrenal. Ajá. Porque usted está enseñando en lo espiritual, pero no habrá hombre que haya hecho lo que Jesús hizo. Hermano pastor, ¿nos puede ayudar? Yo tampoco lo entiendo, hermano. Lo que el hermano está diciendo es que, hermano, el hijo del hombre pues es el que se ha enguerrado por el ser humano. Yo soy hijo de hombre. Claro. Pero si está refiriendo al hijo del hombre, que es Jesucristo, representante de la raza humana, que es totalmente diferente. El hijo del hombre La terrenal. pregunta no tiene ton ni son para mí, hermano. El hombre terrenal, ¿qué hay en él? ¿Qué hay en él? ¿En qué sentido? ¿Hay contentamiento en el hombre terrenal? Mire, déjeme ver si acaso puedo entender. Hay el hombre espiritual y el hombre Correcto, terrenal, o sea, el hombre carnal. correcto. La versión antigua habla del hombre animal. Creo que es un poco tosco la expresión, ¿verdad? Sí. Pero animal no está hablando de bestias allí. Está hablando del hombre que actúa como cualquier hombre sin Cristo. Endurecido. O sea, las inclinaciones, los intereses que él tiene son puramente terrenal. Casarse, ganar dinero, trabajar, o sea, disfrutar de la vida, es todo. Ese es el hombre natural que piensa limitadamente como que esta vida es transitoria, no hay un más allá. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Juzgamos como Cristo, vemos las cosas como Cristo, pensamos como Cristo. Antes alguien me hacía mal, yo voy a ver cómo le voy a hacer mal. Ahora no, ahora cómo puedo yo traer la paz, traer la amistad, hacerle un favor para granjeármelo. En fin, una actitud diferente, ¿verdad? El hombre natural actúa como un hombre común, corriente, sin Cristo Jesús. Yo he trabajado bastante mentalmente como el hombre insignificante y me pongo a pensar en el hijo del rey David, el hombre que Dios lo usó en gran manera. Al Sí. final terminó llenando la iglesia de cosas que no indebidas. Pues un hombre más sabio de la tierra, dice la Biblia. Bueno, Significa si nos desconectamos de Dios somos nada. sí, desconectados de Cristo, hermano. Eso fue lo que yo dije al principio. Sí, ¿Qué podrá haber en el hombre terrenal sin Dios? Desorden. sí, no, sin Cristo, hermano, la carne es carne. Va a buscar lo terrenal El rey solamente. Salomón, ¿Cómo? el rey Salomón le ¿Qué? dijo, mire, Sí, un hombre muy sabio. que muy todo- sabio, sí, pero mire, hermano, toda persona, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, que se desliga del Señor, está propenso a caer, a fracasar. Aún el espiritual, si se descuida, lo hemos visto en la palabra, se descuida, la carne se lo lleva. Por eso que es tan importante que nosotros siempre No agarré. estemos en comunión, en contacto, en intimidad con el Señor, que Él nos guarde y no confiar en nuestras habilidades, a nuestra experiencia, conocimiento, nada. Poner toda nuestra confianza en el Señor. Amén, Dios les aleluya. bendiga, hermanos. Gracias. Dios les guarde, hermano. Gracias. Bonita enseñanza. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias.